Tan comprendido como hoy en día, la trayectoria de los distintos enfoques con que se le ha abordado marca una línea que va desde el pensamiento mágico hasta el desarrollo de la disciplina más formal al momento llamada neurociencia. Sin embargo, a pesar de todo lo que se conoce de este órgano, no ha dejado de ser un enigma que nos maravilla. Mi nombre es Magda Lorena Orozco Suárez y este video tiene como objetivo acercarnos a la comprensión de los constructos teóricos asociados a la neuroanatomía, tanto microscópica como macroscópica. Estudiaremos las principales estructuras del sistema nervioso central y hoy hablaremos de pares craneales, pares espinales y ganglios asociados. Antes de hablar de ellos, recordemos que el sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Este a su vez se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático se divide en sistema nervioso sensorial y sistema nervioso motriz. El sistema nervioso autónomo se divide en la división simpática y la división parasimpática. Es en esta región donde se encuentran los nervios craneales y los nervios espinales. Los nervios craneales salen del encéfalo y los nervios espinales salen de la médula espinal. Vamos a hablar de los nervios espinales. Los nervios espinales tienen como origen a la médula espinal y pertenecen al sistema nervioso somático. Son un total de 31 par de nervios que inervan todo el cuerpo a excepción de la cabeza y algunas partes del cuello. Están enumerados de arriba hacia abajo según la región en la que están. Aquí tenemos una imagen de una sección de la médula espinal. Aquí está la sustancia blanca y la sustancia gris. Los nervios espinales tienen dos raíces, la raíz dorsal sensitiva y la raíz ventral motora. Vamos a observar ahora entonces su distribución. Tenemos entonces regiones. Los nervios cervicales que se encuentran en el segmento cervical de la columna vertebral. Hay 8 nervios, como lo podemos ver en la imagen. Luego están los nervios torácicos, que son 12. Su origen está en las vértebras torácicas. Sus ramas van a los ganglios paravertebrales, que son parte del sistema nervioso autónomo. Tenemos luego los lumbar, que son 5 nervios. Su origen está en las vértebras lumbares, tienen divisiones posteriores y anteriores. Luego tenemos los sacrales, que son 5 nervios, tienen su origen desde la lumbar 1 y emergen desde el sacro. Luego el salcoccigio, que es 1 y surge del cono medular y su raíz anterior ayuda a formar parte del plexo coccigio. Los nervios espinales, después de haber abandonado el conducto raquídeo, se dividen en 4 ramos. El ramo anterior, el ramo lateral, el ramo meningio y el ramo posterior. El ramo anterior es el encargado de inervar los músculos de las extremidades superiores e inferiores. También la de la piel de la cara anterior y lateral del cuerpo. El ramo lateral es encargado de la inervación de los órganos del cuerpo. El ramo meningio inerva la médula espinal, a la columna vertebral y a las vértebras, columna vertebral y las meninges, perdón. Y el ramo posterior inerva los músculos profundos y la piel de la parte anterior del organismo. Entonces acá tenemos los ramos. Las ramas anteriores de los nervios espinales forman unas complejas redes nerviosas llamados plexos. Tenemos el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro. Entonces, el plexo cervical lo conforman las ramas anteriores de los nervios C1 a C4 y una rama de la C5. Estos inervan músculos del cuello, cabeza, hombros, etc. De este plexo derivan los nervios occipital menor, auricular mayor, transverso del cuello, supraclaviculares, nervio frénico y las raíces del asa cervical. Del plexo cervical, braquial, lo conforman una rama del C5 y de la C6 a C8 y la T1. Acá lo tenemos. De este plexo derivan los nervios axilar, musculocutáneo, radial, mediano, cubital. El plexo braquial inerva los hombros y miembros superiores. Luego tenemos el plexo lumbar.
Este inerva de manera sensorial y motor a los miembros inferiores, formado por las ramas anteriores de los nervios lumbares y sacros. Sus raíces se encuentran entre el músculo psoas y de este plexo derivan los nervios obturador y femoral. Por último tenemos entonces el plexo sacro. Acá lo tenemos. Esta inerva sensorial y motora a los miembros inferiores, formado por la unión de las ramas ventrales de una parte de la lumbar 4 y lumbar 5 a la S4. De este plexo derivan los nervios ciático, peronela común, tibial, glúteo superior e inferior y nervios perineales. Bueno, ahora vamos a hablar de los nervios craneales. Los nervios craneales los he organizado por colores para mayor comprensión y aprendizaje significativo. Tenemos que son 12 pares, entonces primero voy a colocar los nervios que son sensoriales, que tienen que ver con transmitir impulsos de los sentidos. En ese orden tenemos el 1, tenemos el 2 y tenemos el 8. Está el olfatorio, el nervio óptico y el nervio auditivo. Esos son los 3 nervios sensoriales. Ahora voy a colocar los nervios motores. Entonces tenemos el 3, tenemos el 4, tenemos el 6 y tenemos el 11 y el 12. Estos son de tipo motor. Pero entonces vamos a hacer un alto acá para poder mirar qué pasa con los músculos 1, 2, 3, 4 y 6. Voy a colocar aquí en el medio los músculos que corresponden. Entonces tenemos que el 4 y el 6 sensorial son los que mueven los músculos motores del ojo y el resto, el recto inferior, el oblicuo inferior, el recto superior y el recto interior lo mueven el nervio número 3. Ok, entonces voy a dejarlo por acá. Y ahora voy a colocar los nervios craneales que son mixtos. Entonces el color amarillo representa los sensoriales, el color verde son los de tipo motor y ahora tenemos los de tipo mixto, es decir, que tienen función sensitiva y función motora. Entonces tenemos el 5, tenemos el 7, tenemos el 9 y tenemos el 10. Entonces vamos a ubicarlos así, son 12. Entonces vamos a correr un poco acá el número 4, acá está el 5, el 6, el 7 y el 8. Entonces vamos a retomar. El amarillo representa los de tipo sensorial, los verdes son los de tipo motor y el color naranja son los de tipo mixto, es decir, que tienen función sensitiva y función motora. Como podemos ver, entonces el nervio olfatorio, el nervio óptico, el motor ocular común, el nervio patético o troclear, también se conoce así, el nervio trigémino, el motor ocular externo o adducens, el vestibular coclear, que es también el auditivo, tenemos acá el glosofaringio, tenemos acá el nervio vago, que también se conoce como neumogástrico, el espinal o accesorio y por último el hipogloso. Entonces, este transmite impulsos olfatorios, transmite impulsos visuales. El número 3 tiene músculos oculomotores, como recordemos que lo decía acá, está encargado del recto interno superior, recto inferior y oblicuo inferior. El patético, músculos oculomotores del oblicuo superior. El trigémino, como podemos ver, es mixto, entonces tiene a nivel sensorial el gusto de una tercia parte de la cara y a nivel motor músculos de la masticación. Tenemos acá el nervio adducens, que es el motor ocular externo. Su función motora son los músculos oculomotores y está encargado del recto externo. Recordemos acá, del recto externo. Ahora, facial,
que es mixto. Entonces, a nivel sensorial está encargado del gusto de las 2/3 partes anterior a la lengua y a nivel motor de los músculos faciales. Ahorita voy a explicar qué significa la letra P, que algunos lo tienen, algunos mixtos lo tienen. El número 8, que es el auditivo, transmite impulsos auditivos y de equilibrio. Esto es muy importante. Tenemos acá el número 9, que es el glosofaringio, y a nivel sensorial es el gusto, 1/3 parte posterior de la lengua, y a nivel motor los músculos de la faringe. Como les dije, ahorita voy a explicar por qué la P. Tenemos el nervio vago, que es el número 10, y este tiene funciones sensitivas, motoras y parasimpáticas. Ya ahorita voy a explicar. Tenemos el número 11, que es el espinalo accesorio, encargado de los músculos del cuello, y por último el encargado de los músculos de la lengua, excepto el palatogloso. Ahora voy a explicar qué significa la letra P. La letra P significa que tienen funciones parasimpáticas. Entonces, el número 7, una de sus funciones parasimpáticas son las encargadas de las glándulas lagrimales, salivales y Bowman. En el número 9, que es el glosofaringio, su función está encargado de las glándulas parótidas, y en el nervio vago, entonces también cumple funciones sensoriales, motoras y parasimpáticas, principalmente en las vísceras, también en otras, pero principalmente en las vísceras. Entonces aquí tenemos los nervios craneales. Ok, ahora vamos a ver los ganglios basales o asociados. Los ganglios asociados también son conocidos como ganglios basales o de base. El término ganglio técnicamente se debe utilizar solo para referirse a agrupaciones de cuerpos celulares en el sistema nervioso periférico. Es decir, acá lo tenemos. En el sistema nervioso central se conoce como, como núcleos, acá como ganglios. Aunque hay varias clasificaciones y los neuroanatomistas aún no se ponen de acuerdo en cuáles son los más importantes, los indiscutibles son los siguientes. Entonces voy a colocar acá el caudado, el cutamen, el globo pálido o putamen, que también tiene ese nombre, y también está la sustancia negra y el núcleo subtalámico, que aunque no se ponen de acuerdo, también dicen que debe ser parte de los ganglios asociados. Los ganglios basales reciben la información de toda la corteza y de otras estructuras subcorticales y luego envían de vuelta pasando por el globo pálido, que es la vía de salida de los ganglios, y luego pasan al tálamo. Recordemos que el tálamo se conoce como la estación de relevo. Aunque se desconoció mucho la función de los ganglios basales, estos tienen el control motor, están involucrados en los movimientos voluntarios, es decir, en esos movimientos que iniciamos, pero también tiene relación cuando decidimos controlar o parar esos movimientos. Por ejemplo, en la enfermedad del Parkinson, existe una neurodegeneración en la sustancia negra y eso hace que los circuitos encargados de comenzar y parar los movimientos voluntarios